¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de emprendedurismo, fiscal, comercio, finanzas, inversiones y todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Mi querido amigo Raúl, hoy traemos un tema interesante que al final el tema repercusión económica en México con el efecto pandemia, y es el tema de cómo nuevamente el abrir las puertas al mundo ha traído un beneficio respecto al tema del turismo y la economía definitivamente. Es correcto, mi querido Arturo. Fíjate que hemos estado últimamente registrando un aumento en el turismo, algo que ha sido buenísimo después de tanto tiempo que estuvimos en la pandemia. Ha sido algo que México está recuperando poco a poco. Traemos algunos puntos críticos que creo que la autoridad debe de trabajar para que no descienda nuevamente el turismo, pero ya por situaciones internas. Y también tenemos el otro tema que ha sido glorificado, ha sido tema en las mañaneras como un gran logro, que es también el tema de las remesas, ¿no? Esa lanita que nos mandan nuestros paisanos desde Estados Unidos. Así es. Principalmente, también de otras partes, pero principalmente de Estados Unidos, y esos dolaritos que están registrando que entran a México. ¡Ching! Exactamente, sí, definitivamente. Ese es como... pero mira, realmente es algo que todos los presidentes se han siempre catalogado por decir que cómo han incrementado las remesas. Digo, el tema es que no tenían una mañanera para hacerlo de manera constante, ¿no? Pero aquí sí, pero estaban aquí, ocupados todas las mañanas. Exactamente. Pero bueno, o sea, al final el tema de los incrementos de las remesas también es un punto importante. Pero a ver, el tema del turismo, al final creo que es un punto importante porque simplemente el turismo en 2019 llegó a representar por encima del 9% del PIB en México, lo cual es un indicador bastante importante. Obviamente con el tema de la pandemia y todo disminuye, pero para 2022 buscan repuntar o retomar hasta un 8.3% que represente el PIB, el tema del turismo. Simplemente comparando el tema del turismo en cuanto, ahora sí, del crecimiento interanual de marzo 2022 a marzo 2021, hubo un incremento, y escucha la cifra, 44.9%, lo cual es algo bastante bueno para nuestra economía, porque ahí se mueven, pues, esto para el turismo extranjero, o sea, al final es bueno porque vienen otras monedas. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen diferentes ingresos por divisas. Pues el turismo, lo que incluye el tema de la hotelería, restaurantes, todo ese tipo de situaciones. Entonces, es algo bueno. Lo que sí es que, por ejemplo, si lo comparas, por ejemplo, con el tema del turismo de frontera, pues obviamente el turismo de frontera tuvo un impacto negativo, tuvo un decrecimiento de un 11% aproximadamente. Entonces, el tema de que sí está incrementando el turismo, teniendo una participación importante dentro del PIB, y más porque al final México ha sido del top 10 de los países más visitados en los últimos años, ¿no? Así es. Entonces, eso llega a ser un efecto bastante importante para nuestro país, para evitar que el día de mañana, pues, no perdamos que nos cataloguen como un país atractivo, porque simplemente ahora, durante el tema del 2021, estuvimos por el tema de 2020-2021, por este tema flexible que mantuvimos por el tema de no cerrar fronteras, etcétera, pues estuvimos dentro como del top 3 de los países más visitados, porque al final no mantuvimos estas restricciones, a diferencia de otros países de que cerraron, no te dejaban pasar, no dejaban entrar, como Francia, muchos países de Europa, etcétera. México no lo hizo, entonces dejaban entrar prácticamente a diestra y siniestra, y por eso estuvimos como el top 3. Entonces, esto es algo interesante y bueno, pero dijiste un punto bien interesante, que es, mientras no equivoquemos las decisiones internas, llame seguridad. Correcto. ¿No? Llámese AIFA, ¿no? No lo sé, puede ser. Exacto. Pero al final son temas internos que pueden llegar a alterar el tema del turismo internacional extranjero en nuestro país, porque generalmente está más enfocado, tú lo sabes, en el tema de las playas, Los Cabos, Cancún, etcétera, ¿no? Huatulco, etcétera, ¿no? Entonces, hay zonas muy particulares de los extranjeros que vienen a generar, pues ahora sí que derramar economía en México, ¿no? Sí, y la verdad es un punto que debemos de aprovechar. Por ejemplo, al inicio del año, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, pronosticó que se proyectó un ingreso de divisas por cuestiones de los visitantes extranjeros o el turismo internacional
de 24,000 millones de dólares, que eso iba a ser un incremento del 22.5%, pero ahorita dijiste que aumentó 44.9%. Entonces, aumentó el 44.9% de la gente que vino a visitarnos. De la gente que vino a visitarnos. Sí, correcto. Entonces, eso está generando un porcentaje más, pues al final está aumentando la proyección que tenía la Secretaría de Turismo, algo que es, repito, muy bueno, pero sí, como bien comentas, y creo que no hay demasiado hacia dónde andar porque son puntos muy puntuales que debe de cuidar el gobierno. Es uno, tema de seguridad. O sea, hemos visto que Cancún, bueno, en todo lugar ya es un desastre. Bueno, en Querétaro simplemente. En Querétaro también está habiendo muchas situaciones desagradables. Sí. La Ciudad de México, Monterrey, Cancún, etcétera. Pero la seguridad, ¿no? Número uno, la seguridad la tienen que cuidar, si no, va a dejar de ser un lugar atractivo. Y acuérdate, Arturo, que en su momento Trump manifestó, bueno, colocó o alertó de ciudades, entre comillas, prohibidas por el nivel tan alto de delincuencia que había en México. Entonces, Estados Unidos también alertaba, decía, oigan, no vayan a estos lugares porque son de mucho peligro y obviamente eso va a tener un impacto. Correcto. Dos, el tema del aeropuerto es un tema gravísimo. O sea, ya incluso hubo una renuncia del parte del jefe de operadores. Tienen un problema con el sindicato de operadores aéreos están muy molestos porque la cabeza que tenían antes no había comunicación, no había flexibilidad y a pesar de que ellos manifestaron que iban a trabajar lo más profesional posible con cualquier persona que llegara, la realidad es que existe una molestia por todo lo que se está generando alrededor de los aeropuertos, que obviamente esto se está viendo, el contraste claro con los posibles o casi accidentes que se han generado por los manejos de la mala planeación entre la IFA y el Benito Juárez. Pues recientemente, ¿no? Hubo un caso ahí con, creo que Volaris, no me acuerdo, que un avión que iba a aterrizar en el de Ciudad de México de Benito Juárez, tuvo que retomar nuevamente vuelo porque estuvo a dos de tener un conflicto ahí en las pistas, ¿no? Exacto. Y de hecho, hace poco acaban de presentar un mapa con una simulación de qué pasaría cuando en una zona específica de la Ciudad de México cayera una tormenta o una fuerte lluvia que no permitiera aterrizar de manera directa y tranquila a las aeronaves, las situaciones que tendrían que rodear. Y exactamente donde rodean es en donde está la IFA. Exacto. En donde si llega a tener movimiento, podemos tener problemas en el espacio aéreo y generar grandes accidentes. Obviamente, ¿qué está provocando todo esto? ¿No? Porque muchos van a decir, ¿qué chingados tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. Si bien muchas veces el tema de los consumidores no nos fijamos en este tipo de cosas, sí las autoridades y las certificaciones internacionales. Y entre más vaya provocando este tipo de situaciones, van a ir degradando a los aeropuertos. Correcto. Por lo tanto, muchas aerolíneas posiblemente van a dejar de operar, va a disminuir la afluencia. El querer mover, lo platicamos hace 2, 3 capítulos, Arturo, disminuir al 30% la capacidad del Benito Juárez para meterlo a la IFA, al Felipe Ángeles, donde no existe infraestructura, hotel. Por eso la gente no va a querer venir. Correcto. Se va a convertir en un santo desmadre por esta situación. Exactamente, sí, definitivamente. Entonces, esas cifras alegres que podremos traer al día de hoy del tema del turismo internacional pueden llevarse a ver mermadas porque simplemente, como bien lo mencionaste, o sea, Estados Unidos no acepta vuelos desde y hacia el AIFA por carencia de una certificación. Si bien a lo mejor quien puede salir beneficiado es Europa porque no pide la misma certificación que Estados Unidos, pues al final muchos de los vuelos de conexión que pueden llegar a existir, si bien hay vuelos directos, generalmente los vuelos de conexión son los más económicos. Entonces, esos vuelos de conexión, ¿dónde generalmente hacen paradas? En Estados Unidos. Entonces, ¿no? Si al final vas de la Ciudad de México o a Cancún y de Cancún a otro país, o a veces es de México hacia Estados Unidos, ya sea a Houston, a Los Ángeles, a donde sea, vas a otro país. Entonces, definitivamente, desde la IFA no podrían estar saliendo y podría provocar una merma en estas cifras alegres, porque simplemente ahorita en 2022,
el incremento, imagínate, el gasto de los turistas en México en 2022, es decir, ha incrementado un 116.8%, lo cual implica que al final por un incremento de 2.675 millones de dólares, donde un gasto promedio por cada turista de extranjeros de 763 dólares como tal, ¿no? Lo que implica un ingreso de divisas de 19.795 millones de dólares. O sea, esas cifras alegres que nos van a estar generando ingresos a nuestro país se puede venir y con un impacto durísimo porque por malas decisiones en nuestro país. Entonces, sí es bien importante que esto que creo es bastante bueno e interesante para nuestro país, que ojalá las medidas internas que se tomen sean las suficientes y las necesarias para que estos números alegres puedan seguir subiendo y que puedan ir, por lo menos, retomar la participación dentro del PIB, porque si veníamos hablando de un por encima de un 9% de materia de PIB y ahorita están estimando un 8.3 millones, un 8.3% del PIB para este año, bueno, tenemos todavía un desfase de un punto como tal, ¿no? Entonces, lo cual implica miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante importante para que al final, pues sí, tomen las medidas necesarias, evitemos, pues, caída de estos números alegres, donde dentro de nuestra economía, la verdad, y nuestra economía como país, pero más bien es la economía de muchos de los estados, ¿no? Claro. Está en función del turismo, ¿no? No tienen otra cosa, o no que no tengan otra cosa, sino que no son estados industriales y que realmente gran parte de su ingreso es turismo. Verse afectado, pues puedes traer un desabasto económico, carencia en tema de ingresos para los respectivos estados para que puedan salir adelante con su economía estatal, lo que puede llegar a generar que más pobreza, y la pobreza que va a crear, pues ya sabes, Más inseguridad y todo ese delincuencia tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, correcto. Ojalá que tomen las medidas necesarias para que esto no sea nada más como un pequeño chispazo que nos llegó, sino que hagan una estrategia para que se mantenga, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese es nuestro primer dato alegre. Ahora, segundo dato alegre. Ahora sí, de la gente que viene a nuestro país a visitar, pero ahora es la gente que se va a otro país a trabajar por las condiciones que no puede encontrar chamba, entonces va a otro país a vivir para chambear y generar sus ingresos en una moneda distinta, y para México captarlas como las famosas remesas, ¿no? Exacto, que básicamente es el dinerito que nos mandan de afuera a las familias mexicanas para sus gastos o manutención. Correcto. Fíjate que desde principios de enero Obrador ha tenido, como él dijera, la bendición de que los migrantes hayan cada vez estar mandando más y más dinero en efectivo y llegando a cifras récord, Sí. Cifras récord. De hecho, por ahí, dentro de sus números, que también hay que tener cuidado con lo que él comenta, pero establece que podría estar apoyando o ayudando a más de 10 millones de familias este incremento que tienen en las remesas, ¿no? Simplemente para el puro cierre del año pasado, 2021, se reportaron 4.760 millones de dólares simplemente para abril, lo que representó el 30% Vámonos. de incremento. Únicamente así. Te estoy hablando mes de diciembre de 2021. Y a partir de los últimos meses, México hiló casi 20 meses consecutivos de crecimiento de envío de recursos de mexicanos que se residen en el extranjero a territorio nacional. O sea, algo que es brutal. 20 meses, Arturo. ¿Tú por qué consideras que se está dando ese fenómeno del aumento? Yo tengo mi teoría y es que la gente en el extranjero no está queriendo chambear y entonces el mexicano es quien está agarrando gran parte de esos ingresos y los está mandando a México. Eso es parte de las hipótesis que yo puedo tener en mi cabeza, ¿no? Sí, mira, yo tengo también, coincido contigo, tengo dos hipótesis y una, ¿cómo llamarlo? Una referencia que hace poco leí de una fuente seria,
Las primeras que yo creo que es eso, ¿no? Que muchos no quieren trabajar, está aumentando la posibilidad de trabajo derivado de la poca población que quiere trabajar en Estados Unidos. Entonces los latinos están aprovechando, están sacando su dinerito y vámonos. Correcto. Punto número 1. Punto número 2. Hay que recordar que llevan casi 4 trillones de dólares inyectados a la economía de Estados Unidos, Exacto. donde literalmente así, cual aguacate, empezaron Exacto. A regalar dinero a medio mundo sin distinción. Entonces, más flujo, más dinero y también, obviamente, nuestros connacionales, ¿qué es lo que hacen? Pues mándalo para la familia a un lugar relativamente seguro para la manutención, para que lo tengan. Y entonces yo creo que esos 2 puntos son los que influyeron mucho en que se incrementaran las remesas. Ahora, parte de lo que estaba escuchando de un análisis que sacó un reportero, y creo que no está tan descabellado, es que las remesas están formando parte de la estrategia del narcotráfico para la introducción de mercancía, de dinero a México, ¿no? Sí. Acuérdense que dentro de las acciones que hizo Joe Biden en esta administración, generó facilidades para que los migrantes pudieran enviar dinero, ¿ok? Eliminó la burocracia y ciertos costos, y esto podía estar ayudando a que hubiera más agilidad en la economía. Y básicamente esto lo hizo para enfrentar la pandemia. No hubo estos estímulos económicos de soltar lana y agilizar ciertas situaciones que permitió la liberación del dinero. Correcto. Pero a través de esto también se está ligando a que este envío masivo de dinero vaya relacionado con el narcotráfico. Y todavía el año, me empecé a investigar en esta parte, y todavía el año pasado ya había habido reportajes, ¿ok? Que durante 2020 y 2021 se había hecho un análisis a través de la CONAPO, en la cual detectaban que la gran cantidad de remesas que se estaban enviando en México eran a poblados o a localidades en donde había una baja cantidad de migración. Y Correcto. Empezaron a hilar que incluso tenemos, porque, ojo, ahorita nos enfocamos en las remesas porque es donde la mayor parte de nuestros connacionales están. Correcto. Y sabemos que van y sacan lana. Pero cuando el gobierno federal habla de remesas, habla de manera general, sí. No especifica de qué país. Y, por ejemplo, detectaron que mucho dinero del que estaba mandando iba al sur de Culiacán, en una sindicatura que se llama Costa Rica. Okay. Que es en donde está llegando muchísima lana, y en otras ciudades y poblaciones alrededor, en donde la densidad migratoria es muy baja. Okay. Pero las remesas, estamos hablando que, por ejemplo, la capital sinaloense, que es si no me recuerdo, es el 7º municipio con más remesas, captó en 2020 y ahora se convirtió en el 6º, es decir, subió 370 millones de dólares el año pasado. Estamos hablando de un solo municipio que se encuentra en Culiacán. Digo, aquí nos podemos llevar con temas de datos, tampoco sí, claro. No me quiero desviar esa parte, pero creo que es algo bastante interesante y algo que no debemos dejar de lado, porque casualmente ha habido una cantidad brutal de remesas, casi 20 meses consecutivos, rompiendo récord, en donde existe o no existe una estrategia directa para combatir el narcotráfico, y resulta que ya hay estudios y muchos reportajes en los cuales esas remesas o la mayor cantidad se encuentran focalizadas en ese tipo de poblaciones. Sí. ¿Qué opinas? Yo también creo, yo sí creo también, y coincido con lo que estás comentando, que mucho tiene que ver con el tema del narcotráfico. Y digo, sin meterme a más detalle y a fondo, tú y yo sabemos que al final lo que se ha comentado mucho es de que este presidente o este gobierno actual está más coludido con el narco que los gobiernos anteriores. Entonces, correcto. Porque está siendo mucho más permisible y por eso se puede llegar incluso a ligar el tema del incremento consecutivo, rompiendo récord del tema de las remesas. Entonces, coincido completamente contigo en esta situación, ¿no?
Ahora, la gente debe entender que las remesas se pueden venir desde transferencias, que de hecho gran parte de las remesas, por lo menos el 99% de las remesas vienen de transferencias, pero hay otras Así que es. pueden ser en efectivo, en especie o incluso con los famosos money orders, que eso es como de Western Union y todo ese tipo de situaciones. Y ojo, aquí en México pues tenemos ya los OXXOs, por ejemplo, el tema de poder retirar justamente el dinero del extranjero a través de los OXXOs, que son los que tienen diferentes puntos para poder retirar. Los famosos Western Union, ¿no? Que hay ya sea en Electa, MoneyGram y todo ese tipo de situaciones son donde puedes estar captando este tipo de dinero. Pero, por ejemplo, también como un dato interesante, hay una empresa que se llama Tiendas Neto, no sé si la ubicas. Tiendas ¿Neto? Neto, ¿eh? ¿Neto con N? Neto, de N, No, de neta, de la neta del de planeta, sí, neta. exacto. Tiendas Neto acaba de firmar justamente como un convenio con Western Union para poder generar justamente recibir remesas de esta Ok. misma naturaleza, lo cual es bastante interesante porque esta empresa Tiendas Neto justamente empieza todo su proyecto en 2009, que es prácticamente bajo el modelo del famoso hard discount, que es como el tema de las 3B de bueno, bonito y barato, ¿no? Y justamente por ahí del 2012 compra la cadena de superprecios de Gigante, que tenía 427 tiendas. Hoy en día Tiendas Neto tiene más de 1,500 tiendas en alrededor de 17 Wow. estados, principalmente del centro hacia el sur de México. Y entonces, al ser este convenio, bueno, puede llegar a incrementar facilidad para muchas personas poder seguir recibiendo justamente estas famosas remesas del extranjero, lo cual es algo bastante interesante y algo bastante atractivo, ¿no? Como tal. Sí, sí, pues bueno, pues sería cuestión, es otro dato interesante, otra cifra alegre. Veamos de qué modo se pudiera, ojalá, poder normalizar, trazar y asegurar que ese dinerito que si bien le sirve a la población mexicana, pues no sea simplemente de actividades ilícitas, Correcto. porque al final, pues bueno, genera cosas negativas en el país y pues ese dinero realmente no es que vaya a la población que lo vaya a utilizar, sino va para el crimen organizado que está, creo, generando cada vez más fuerza en nuestro país. Pero Sí, bueno, correcto. esas son las cifras alegres, mi querido Arturo. Es correcto, es correcto. Ya nomás como para finalizar, yo quisiera comentar nada más a todos los que nos escuchan que el tema de las remesas pudiera tener un efecto fiscal también, incluso, ¿no? Porque la pregunta podría ser es si estas remesas famosas pueden llegar a pagar impuestos. Justamente a tu comentario de dónde de dónde proviene justamente la lana. Si nos vamos al contexto de que al final todos los residentes mexicanos debemos estar pagando impuestos con independencia de dónde provenga la fuente de ingresos, obviamente si ya nos vamos como a las particularidades de la ley, si esas remesas vienen de alguien como un efecto de donativo, ya sea de un cónyuge, de un hijo, de un abuelo, de un nieto, pues realmente pudieran estar exentas de pago de impuestos. Pero si no provienen de ahí, ¿no? Que eso es lo interesante a tu comentario, si no provienen de ahí, pues el efecto es que entonces las personas que recibiesen ese dinero tendrían que estar pagando un impuesto de por medio. Aquí lo interesante es ver que yo no estoy tan seguro que más bien aquí el gobierno se quiera meter o quiera fiscalizar las remesas tanto, porque también es un efecto de dónde proviene y sabemos que al final el gobierno, su medida como tal es el tema de primero los pobres y todo ese tipo de situaciones y generalmente y como tú estás diciendo, si gran parte de las remesas vienen a estos poblados particulares, sabemos que esos poblados muchas veces tienen ciertas carencias de servicios públicos y de mil y un cosas, entonces al final, si pudiera ser un área de oportunidad para el gobierno para poder fiscalizar y generar ingresos de esta naturaleza, muy difícilmente creo que lo van a hacer como tal, pero bueno, al final es como una postura que es entender también, porque al final es simplemente si alguien me manda dinero al extranjero y yo digo, pues perfecto, pues no tengo que pagar impuestos, no necesariamente, ¿no? Entonces, simplemente es como un punto a tomar en consideración, pero bueno, al final es un dato importante, ha venido en aumento y pues simplemente es como algo que queremos compartir de cómo los efectos de la economía que pueden llegar a generar, porque también las remesas hay variaciones de divisas, ¿no? Porque lo pueden mandar en un estado en un tipo de cambio distinto, perdón, un tipo de cambio, una moneda distinta a convertirlo a pesos mexicanos, pues siempre hay un ingreso por divisas que también va al erario público, ¿no? Entonces, al final, pues son puntos de los que queríamos comentar. Raúl, ¿algo más que quieras comentar? Nada, señor, hasta aquí, todo bien.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos nuevamente, estamos en todas las plataformas de audio, denle 5 estrellitas, estamos en YouTube, por favor, si no está suscrito, no sea malo, suscríbase y comparta. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.